latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León saludamos a todas y a todos aquellos que nos hacen favor de vernos en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por estar aquí. Como ustedes saben, la situación de Venezuela, bueno, no se ha arreglado del todo. Sigue dando de qué hablar, no solo en términos mediáticos, sino también a nivel interno, porque la acción fue realmente brutal, criminal por parte del imperio. Establece, digamos, el pretexto para poderlo seguir haciendo en otros lados. Como bien se supo desde la semana pasada, amenazó a Colombia y a México, supuestamente va a hablar o va a ver a Petro para arreglar las cosas, y en todo este ínter ha amenazado a Irán, está amenazando a anexionarse el presidente de los Estados Unidos, Groenlandia. En fin, no sé con qué humor se levante este nefasto en la mañana, como para poder agregarle más nombres a la lista y sobre todo seguir con sus amenazas que realmente ya no sabe uno cómo tomarlas, sabiendo que él tiene problemas muy serios en Estados Unidos, porque ha violado todas las leyes internacionales, incluso las de su propio país, al detener al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, y ver realmente todo lo que está haciendo a través de una Gestapo llamada ICE en Estados Unidos. Para hablarnos de lo que está pasando ahorita en Venezuela, y si quieren también de lo que pasó y sobre todo lo que podemos esperar, dadas las circunstancias, nos hace el favor de acompañarnos una persona que es magíster en política exterior, que es un diplomático de carrera, historiador, teniente coronel en reserva activa, es docente universitario, aparte de articulista y guionista cinematográfico. Yo creo que a la hora de los talentos llegó antes que nadie y ya se llevó muchas cosas, ¿no? Por favor, te quiero agradecer la atención que estás teniendo con nosotros en estar en Latinidades. Edgar Alejandro Lugo Pereira, te agradecemos de veras que estés con nosotros hoy. Bueno, Héctor, compañero productor, a tu audiencia en Latinidades, gracias por darme esta oportunidad de interactuar con ustedes en este prestigioso espacio de difusión y de compartir saberes y conocimientos, sobre todo en mantener de acuerdo a los vínculos de la verdadera información, una información veraz, un poco más aproximada, saliéndose de los moldes tradicionales, mediatizados, que gracias a la inteligencia artificial y a una gran cantidad de elementos tecnológicos hacen que las verdades parezcan mentiras y las mentiras parezcan verdades. Entonces ya la gente no encuentra en dónde asir una posición lógica de pensamiento proactivo para, sobre todo, lograr entender procesos que coadyuven a mantenimiento y lograr el mantenimiento y preservación de la paz, que es el tesoro más grande que tenemos en la humanidad, hoy en día amenazada por las tormentas y por los fuertes indicios de una próxima tercera guerra mundial. Que está, digamos, latente desde que pasó el conflicto de Ucrania con Rusia y que de alguna forma ya es mundial porque está Estados Unidos y toda la OTAN peleando contra Rusia y que recientemente les volvió a poner, como decimos, un chiscapiés aquí en México. Rusia cuando mandó otra vez, disparó su misil, ese Osirik,
que es el segundo que dispara, y con eso yo creo que ya le bajaron otra vez en Europa, porque tengo entendido que lo mandaron hacia un depósito de gas que estaba profundo, oculto obviamente estratégicamente, y cuyo destrozo fue tal que fueron varios países de Europa a checar si no había mandado una ojiva nuclear limitada, y se dieron cuenta que no, que hacía el mismo daño que un misil con ojiva nuclear sin la radiación, como diciéndoles, tranquilos. Entonces, no sé qué tanto evolucione esa situación allá. Para hablar lo de Venezuela, lo que está pasando, yo te quiero comentar más la anécdota que me pasó a mí, personal. Estaba yo en la madrugada, porque no era temprano, cuando ocurrió esta invasión, y yo ya estaba revisando varios grupos de chats, incluso de Venezuela. Tengo muchos, pero hay dos que me interesan mucho por la cantidad de personas que están ahí, sobre todo, y los lugares donde están. Y de repente veo que alguien manda, oye, están atacando a Venezuela. Y dije, a ver, espérame, yo ya me iba a dormir. Y dije, ¿pero cómo? Entonces me empiezo a meter a los chats y están todos comentando, sí, que no, que sí, sí es cierto, empiezan a mandar información. Total, yo me quedé despierto hasta las 8 de la mañana de México, ¿no? Y pude constatar mucho aparte de los acontecimientos, qué tanto, cómo se manejaban las cosas, porque aparte tengo un amigo que vive a cuadras de Miraflores. Entonces, cuando los otros pasaban lo que estaba pasando, él decía, Héctor, aquí está tranquilo. No, Héctor, aquí no hay nada. Y me pasaba, pues entonces está pasando, no está pasando. Y estábamos en el conflicto. Y de repente alguien pregunta por el presidente. Y dice, no, el presidente está bien. Oye, están diciendo que se lo llevan. Y luego salió de que Trump alegaba que lo iba a tener ya lo había capturado y que iba a hablar capturado, según eso, y iba a hacer un reporte al otro día a las 11 de la mañana. Entonces la gente estaba muy preocupada diciendo, es mentira, será verdad. Y alguien decía, no, es mentira, yo sé que no, porque pasó esto, que esto y lo otro. Pero yo cuestionaba, está loco, pero no creo que diga una declaración así si no está sustentada, porque si resulta que a las 11 de la mañana no pasó nada, se le cae todo en la narrativa, se le cae todo el tinglado. Entonces algo debe ser cierto. Entonces, conforme fueron pasando las horas, se fueron confirmando que era cierto. Y luego empezamos a ver lo que hacía la gente, que si salía o no salía. Vimos a gente importante del gobierno como Diosdado Cabello, que andaba en la calle con mucha gente, aplaudía. Me acuerdo que en las imágenes de video que me pasaba, gente como que aplaudía. Dice, algo está pasando. Pasaban declaraciones de Delcy. Llegó un punto en el que dije, bueno, ya pasó. Vamos a ver después qué pasa tanto a nivel interno y sobre todo qué va a seguir. Pero había algo que me llamaba la atención. Dentro de todas las plataformas y medios que hablaban, que decían, sobre todo de derecha, de esos venezolanos que son gringuitos, que piensan como si fueran gringos, que se creen gringos además. No, ya quitaron a Maduro, liberaron a Venezuela, y yo les decía, a ver, espérate, que liberaron ni que 8 cuartos. Esto es una amenaza precisamente a la soberanía de Venezuela y a todo el continente. Y les dije, y tranquilos, será Maduro, pero el chavismo ahí está. El chavismo no se va a ir. Y yo creo que ya se han dado cuenta ya después de una semana, algunos desorientados, porque la verdad es que la gente de derecha no tiene digamos, mucho alcance intelectual para poder percibir ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso dicen cada cosa tan aberrante. Entonces, esa fue la experiencia mía. Y veo ahorita, por ejemplo, bueno, que a Delcy se le amenazó, que Delcy habló con él recientemente. Y vemos que él dice que es el presidente interino de Venezuela, lo cual para mí es una idiotez, es una forma de como que le aplaudan allá en Estados Unidos, no lo creo en Venezuela. Sé que la gente está muy molesta en Venezuela, los verdaderos venezolanos están molestos, incluso la oposición, porque no están de acuerdo en que se bombardee su país, que son oposición y que demuestran realmente, porque ganan alcaldías, diputaciones y gobernaturas, que ahí hay democracia, que no hay una dictadura, porque cuando tú tienes dictadura, tú decides si ganan o no, si te conviene o no, y la mayoría de las veces no te conviene y no los dejas que tengan voz. Y ahí sí. Entonces, nos gustaría que nos dieras tú un recuento que diga, ¿dónde estabas tú a partir de ahí cuando pasó esto? ¿Y cómo ves las cosas dada la experiencia? Y bueno, lo patriota que tú eres, no por cualquier cosa eres teniente coronel en reserva activa, lo cual quiere decir que en cualquier momento te pueden llamar. Correcto. Entonces, ahora sí que nos quedamos callados, ¿no? Bueno, mira, Héctor, para hacerte un recuento de lo que ya pues se maneja a nivel de todo lo que es las partes
redes y los sistemas de comunicación y todas las entrevistas y posiciones encontradas y con que concuerdan inclusive en posiciones encontradas con el punto claro que fue un ataque a la soberanía de un Estado, a la soberanía de una república, a la soberanía de una nación y a la paz de un pueblo. Lo que sucedió en Caracas el 3 de enero a las 2 de la madrugada, hora Caracas, le puede acontecer a cualquier estado latinoamericano y caribeño que está bajo la amenaza presente de este señor que ya no hay forma de cómo describirlo. Yo creo que podría describirlo tipo gerente corporativo al tipo de la película esta, Lobo de Wall Street, que entre drogas y licores y mujeres y farra y cualquier cantidad de locuras decidían el futuro o no de empresas completas y las llevaban a la riqueza o la quiebra en menos de 20 minutos. Entonces, los Estados Unidos tienen un presidente corporativo que está aplicando simplemente la ley del lejano oeste, imponiendo la política a punta de balazos. Bien, entró a la cantina, bato las puertas y aquí llegó el jefe de la cantina, sírvame cantinero. Y entonces la cantina es la América Latina y el Caribe y las bebidas son los recursos naturales que ellos se quieren tomar para sí mismos. Entonces, vemos todo estas son consecuencias directas de un comportamiento histórico estadounidense de agresión sistemática, de ocupación de espacios para poder controlar recursos naturales que hoy en día les son de vital importancia, sobre todo el energético. Vemos que Arabia Saudita, el reino de Arabia Saudita, pasó a ser miembro de BRIC Plus y se está desmarcando progresivamente del patrón dólar y era uno de los proveedores, o sigue siendo uno de los proveedores confiables de los Estados Unidos, pero ya con la duda razonable de que un príncipe joven como Bill Salman ya está visualizando a Arabia Saudita como parte del mundo y no como parte de un estado, en este caso los Estados Unidos. Bien. Vemos entonces que Venezuela reposa o posee o tiene certificada la reserva más grande de energía del planeta Tierra. Bien, no dudo que en otras partes también hayan grandes cantidades de barriles de crudo sin certificar. Sin embargo, Venezuela las tiene certificadas y a 5 días de navegación de la costa este y del Golfo de México, de la parte que le corresponde a los Estados Unidos. Tenemos también, y el mundo petrolero lo sabe así, unas refinerías muy importantes en esa región, en esa zona que acabo de mencionar, que están diseñadas solamente para filtrar y eh, destilar el crudo venezolano y convertirlo en combustible, y están diseñadas solamente para el combustible, para el petróleo venezolano. Esas refinerías que son la empresa que las posee la empresa Citgo de Venezuela, que fue expropiada por los Estados Unidos de manera arbitraria, ilegal Ilegal, ilegal y totalmente. totalmente fuera de cualquier parámetro de cumplimiento de tratados y convenios económicos que se hayan firmado entre ambos países a lo largo de los años. eh, Solamente pueden refinar este tipo de crudo venezolano. Entonces, claro, al ver que los Estados Unidos se le están poniendo la cuestión difícil con la energía, desempolvaron el expediente de Venezuela y dijeron, necesitamos el petróleo venezolano. Bien, aquí está una empresa o estuvo una empresa que es Chevron. Chevron estuvo por muchos años y está ahí operando acá en Venezuela, porque bueno, es una empresa estadounidense que tiene todavía un poquito de calidad, de respeto a todos los convenios y tratados firmados de forma empresarial y gerencial privado o con Estado, pero ExxonMobil no actuó de esa manera. Bien, entonces ExxonMobil fue sacada de Venezuela
hace muchos años, precisamente porque querían manejar un monopolio del crudo venezolano y empezaron a irse hacia Guyana y empezaron a explorar en nuestra plataforma atlántica, que forma parte de nuestro Estado soberano, producto de la reclamación del territorio esequibano, que está ahorita en controversia histórica, que nos pertenece por Claro. cuestión ya de herencia histórica inclusive, y empezó a generar una cantidad de fricciones políticas a través impulsada por esa ramera petrolera que se llama ExxonMobil, que ha financiado, vamos a decirlo de esta manera La guerra, extraoficialmente, la, la, esta la, guerra, la no guerra. solamente aquí en Venezuela o contra Venezuela, sino en Ucrania y en cualquier parte del mundo. ExxonMobil es el brazo económico armado del gobierno estadounidense de turno. Yo no puedo hablar de gobiernos estadounidenses que sean edulcorados o no edulcorados con Venezuela o con cualquier otro, porque todos tienen el mismo comportamiento y el patrón. Eso lo dijo Eisenhower antes de entregar el gobierno de su presidencia, creo que en 1959-60, Ajá. donde él habla sobre las corporaciones y la influencia negativa que van a tener sobre el estado de gobernanza en los Estados Unidos en un próximo futuro. Bueno, se cumplió esa profecía y esta, búsquenla, vean en la declaración de Eisenhower y se dan cuenta de lo que está sucediendo, que él previó hace 60, 70 años atrás, se está convirtiendo en una realidad absoluta e incontrovertible frente a todos estos escenarios. Lo chistoso es que él, antes de ser presidente de Estados Unidos, pues comandó todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Sí, la Segunda Guerra correcto. Mundial. Entonces, él estaba previniendo lo que de alguna forma él contribuyó a hacer y también se dio cuenta de primera mano lo que Lo que estaba pasa que, pasando. Héctor, lo que pasa es que ese hombre, o esos hombres de ese entonces, en los Estados Unidos, todavía conservaban un poquito de ética, un poquito de comportamiento profesional, a pesar de todas las presiones que sufrieron esas generaciones a lo largo y ancho de décadas de guerra, que prácticamente el siglo XX, a partir de 1939 en adelante, fue una década de guerra compleja en diferentes niveles, ¿no? Sin embargo, tenían un poquito de ética, de comportamiento. Hoy en día están corporativizados los militares en Estados Unidos y corporativizados los senadores y representantes del poder político estadounidense. Eso trae como consecuencia que todos están ganando grandes sumas de dinero porque es un gran negocio la guerra. Es un Bueno, gran negocio el narcotráfico. a, Los a, carteles es en Estados Unidos. El cartel de Chicago, el cartel de California, el cartel de Nueva York, el cartel de Washington, todos son carteles como estaba en Medellín, Cali, en Colombia hace 30, 40 años atrás. Son los mismos carteles, pero se mudaron a los Estados Unidos. Entonces, pues, te comento, ahorita hay un entre paréntesis, porque es un punto que vale la pena. No hemos tenido oportunidad de comentarlo porque hemos hablado de otros temas, pero es algo que salió. A Petro le informan de que hay un grupo ahí que se llama La Junta, creo que se llama, en la que está formado el cartel de Cali, precisamente, que creo que es de los más antiguos que hay ahí, que llegó a un acuerdo ya con la DEA para poder ser cómo distribuir la droga en Estados Unidos. Y que aparte le dijeron que ese cartel, la DEA les dio órdenes que manejara también el punto de Dubái. Dubái tiene un crecimiento ahorita, es el lugar de moda, por decirlo así, porque ahí se está lavando también muchísimo dinero. verá, Cuando Petro denuncia eso, porque Petro hace la denuncia, a los 3 días le dijo el Donald Trump, voy por ti, porque le estaba descubriendo toda la trama. Ese es el claro, punto. fíjate, Héctor, ¿quieres descubrir los nudos de criminalidad y de delincuencia organizada? Como dicen en los Estados Unidos, simplemente follow the money. Follow the money, o sea, sigue el dinero y ahí es donde están todos los núcleos mafiosos habidos y por haber, porque no hay forma ni manera de ocultar la riqueza. Y Dubái, entre comillas, respetando pues su idiosincrasia nacional y todo lo que merecen ellos por tener ese respeto, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que aparentan. Yo digo, eso lo Bien, denunció Petro, no se lo estoy inventando y por eso no lo estamos inventando. lo Entonces, señalaron, ¿no? follow the money, y ahí tú sabrás dónde están y dónde no están. Ahora bien, fíjate, ¿qué pasó el 3 de
Enero. de enero de este año aquí en Caracas. Yo estaba aquí en Caracas, yo estaba, inclusive me encontraba observando cosas en la computadora y trabajando. Yo soy muy noctámbulo y trabajo en horas de la noche, que es la forma en que me puedo concentrar. Y empiezo a escuchar las explosiones que se escucharon claritas en toda Caracas. Para que tengas una idea, Caracas es orográficamente, topográficamente, es un valle cerrado. Bien, es un valle cerrado que tiene una entrada por el este y una salida por el oeste, viéndose de cualquier forma como vengan las aeronaves, si por el este o por el oeste, ¿ok? Pero es como una olla y en forma alargada, bien, con una cordillera que es la parte más alta de la cordillera de la costa del Caribe, que la tenemos en la zona central, Caracas, el, el Guaraíra Repano, que es nuestro cerro insigne, tiene casi 3.000 metros de altitud. Wow. Ujú. Bien. Entonces, el mar está del otro lado y Venezuela, perdón, y Caracas está a casi 1.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, sobre ese nivel del mar, que son casi 1.000 metros, vienen 2.000 metros de altura del Guaraíra Repano, que es toda la cordillera que cubre el norte de Caracas. Entonces, lo que hemos volado en el Valle de Caracas saben lo complejo que significa los vientos cruzados, los vientos de tormenta, porque es un carril. Bien, es complejo el volar en Caracas, tanto para helicópteros como para nuestros aviones. Bien, tenemos un aeropuerto auxiliar dentro de la ciudad que, bueno, tiene sus complejidades para aterrizar allí. Ahora bien, ¿qué sucede? Caen unas bombas en la madrugada, eso se va a escuchar en todo Caracas. En Caracas, aparte de ser una olla, es aproximadamente tenemos 10 millones de habitantes. La población entera que tiene Nicaragua más 3 millones más, porque Nicaragua apenas tiene 7 millones. Bien, Exacto. para que tengas una idea. Entonces, si Nicaragua, que es una república, hermosa república, yo tuve la oportunidad de estar allá un tiempo, tiene 7 millones en su totalidad, Caracas mete 10 millones, solamente de la ciudad de Caracas. Entonces, imagínate tú lo que estaba aconteciendo ese día, fueron más de 40, 50 detonaciones entre bombas Wave, de esas de guía láser, Tomahawks y municiones disparadas por los propios helicópteros que entraron a Caracas. Bien, esto fue una operación de alto desempeño estratégico, muy bien diseñada, de un desarrollo muy rápido, no pasó más de 30 minutos entre lo que fue el bombardeo estratégico y la entrada y salida de los helicópteros con los comandos que retiraron, o, perdón, la palabra correcta, que secuestraron a un primer mandatario en funciones, un delito internacional. Donald Trump se la jugó completa y erró el tiro en ese particular. Él va a tener que pagar estas consecuencias tarde o temprano, él y los planificadores que lo acompañaron. Bien, secuestraron un presidente en funciones dentro de un Estado soberano, el cual no había esgrimido ningún tipo de armas en contra para dar la justificación. Mucha gente me ha preguntado, y tú te lo estarás preguntando, pero bueno, ¿por qué Venezuela teniéndolos a tiro de pato, todos esos helicópteros sobre Caracas? Porque, mira, volar en Caracas no es fácil. Volar en Caracas no es fácil, te lo vuelvo a Ujú. reiterar. Y sobre todo en helicóptero y de noche. Lo que pasa es que, bueno, escogieron un buen día, una buena noche con luna llena. Estaba la luna llena, llena, llena. Se veía prácticamente como que si estuviera atardeciendo ya muy oscuro, pero con claridad suficiente. Bien, para que se entienda. Eh, ¿Por qué Venezuela, la Fuerza Armada, no actuó? Mira, nosotros pudimos haber bajado esos helicópteros en Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna es una instalación militar que es más pequeño todavía y está dentro de un valle más pequeño dentro del valle. Montaña de un lado y montaña del otro. O sea, es una fortaleza geográficamente hablando y todo está allí. ¿Por qué nosotros no actuamos militarmente? Bueno, simple, razón sencilla. La justificación que ellos andaban buscando era precisamente incrementar un casus belli. Bien.
y dar la justificación para poder hacer un despliegue mayor. Eso está en los planes estadounidenses. Si Venezuela responde, nosotros entramos con todo. Bien, ahora estuviéramos hablando ahorita, mi estimado Héctor. Esa es la pregunta. ¿Estuviéramos hablando ahorita? No. Entonces, es mi opinión personal. Yo creo que la respuesta lógica fue no respondamos a este ataque por las consecuencias que va a generar un ataque ya sistematizado al estilo israelita sobre el territorio de Gaza, que fue prácticamente un arrase sistemático, cuadrícula por cuadrícula, con bombardeos tras bombardeos todos los días, las 24 horas del día. Entonces, a eso es que nos querían someter los estadounidenses. En este caso, el gobierno de Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas, porque andan buscando precisamente crear el expediente para generar su invencibilidad a nivel planetario. Ojo con esto. Y entonces andan buscando el expediente adecuado para mostrar ellos lo que mostraron los israelitas, en un caso menor. Bien, mostrarlo y sobre todo hacer fuerza desde el punto de vista de la geoestrategia militar para someter la voluntad de las repúblicas soberanas e independientes que hacen vida en la región latinoamericana y caribeña. Y en la primera víctima tan lejos de, tan cerca de los Estados, ¿cómo es? ¿Cómo que dicen allá en México? Tan cerca de, tan lejos de Dios y tan cerca de los cerca de los Estados Estados Unidos. Unidos. Bien, y ya ustedes han vivido esa experiencia con los Estados Unidos. Imagínense ustedes hace casi 100 años atrás. Ya ustedes han vivido eso. Hace más de 180 años atrás le robaron al Estado mexicano más de 1 millón de kilómetros. En la mitad de nuestro Dividieron, territorio. dividieron familias enteras por una frontera artificialmente creada por ellos mismos. Ustedes ya lo vivieron, ustedes saben ahora, y tu audiencia me va a entender, saben lo que estamos sintiendo ahora los venezolanos. A Venezuela no le había ocurrido una situación como esta. Jamás habían secuestrado un presidente. La última acción militar que hubo en contra de Venezuela, donde todavía nuestros cañones huelen a pólvora todavía, fue en el año de 1902. 1902. Bien, hace casi 130 años, cuando las potencias coloniales europeas pretendieron colonizar a Venezuela usando el pretexto de un expediente de una deuda histórica. Bien, y bueno, tendría que darle gracias en ese momento a Teodoro Roosevelt, 1902-1903, era presidente de los Estados Unidos de ese entonces, que dijo, epa, con Venezuela no se metan, porque Venezuela está bajo mi control, ¿me entiendes? O sea, fíjate lo que es la doctrina Monroe, la doctrina bolivariana, gobiernos que se agarraban de la mano para evitar ser agredidos por potencias hegemónicas que hoy en día no existen, que queda una sola en este lado del mundo, que es el hemisferio occidental, que es Estados Unidos. Bueno, casi hegemónicas, porque están a punto también de otra situación que estoy vaticinando de hace un tiempo atrás, Héctor, que es que están a punto de entrar en una guerra civil de proporciones dantescas y catastróficas en los Estados Unidos. Coincido Bien. contigo. Lo he venido estado Mira, comentando esa posibilidad desde hace tú que ya estás tan mucho. cerca, tú que estás tan cerca, lo puedes oler. California, el gobernador del estado de California está insurrecto en contra de Donald Trump. Insurrecto. Y es la sexta o quinta economía mundial. O sea que si a ellos les da la gana de decir, me quiero volver a ser república independiente, estado independiente, ahí se va a armar. Por ahí empieza la meta. Ya amenazaron eso. Incluso Ya, se comentó incluso se comentó, no, se dijo que la idea de ellos era decir, nos unimos a México. ¿Por qué dijeron eso? Porque hay una cantidad impresionante de mexicanos allá. millones de mexicanos, Millones de mexicanos. millones de mexicanos. Entonces, están a las puertas de una guerra civil de proporciones catastróficas. Y su sistema legal de Estados Unidos, con lo que hizo con nuestro presidente Nicolás Maduro, terminó
de tumbar todo lo que es la credibilidad del Estado, de su justicia como parte de pegamento que controla el Estado, tanto el Estado de gobernanza federal como el de los estados individuales en cada uno de los Estados Unidos. Bien, porque entonces dice, bueno, ¿cuál es la competencia jurídica que tienen estos tribunales, que son tribunales regionales, con respecto a los tribunales federales y a las cortes internacionales que tienen la firma y los convenios tratados para poder llegar a este tipo de acciones? Y que se lleven a un presidente en funciones, sea quien sea, a los Estados Unidos para juzgarlo en, en casos que están ya desmontados de por sí. Yo no quisiera ser el abogado defensor ni tampoco el fiscal, y mucho menos un pinche alguacil de ese tribunal con el caso del presidente Nicolás. Es una farsa lo que van a hacer, totalmente es una farsa. Entonces, qué quieren demostrar con esto? ¿Que ellos son poderosos? ¿Qué? ¿Van a tener retenido, entonces secuestrado a un presidente en funciones, en un juicio, una farsa? No, ¿Eh? ellos mismos, aparte que violan los tratados internacionales, violan sus propias leyes en este caso. Y para mí es muy evidente que el hecho de que iban, según ellos, a capturar a Maduro, cuando capturan a Maduro, la esposa de él dice, a él no se va solo, se va conmigo. Ah, entonces aprovechan para inventarle cargos a ella. Porque bien pudieron haber dicho, venimos por Maduro y por su esposa. Sí, sí. Porque ya Mira, ella también, entonces, no, como ya tú dijiste que te vienes con nosotros, bueno, pero ahora te vamos a invitar, ¿cómo justificamos? Pues invéntale algo. yo recuerdo, Héctor, la Ilíada de Homero. La Ilíada, la Donde sale un tocayo novela. mío, ahí sale un tocayo Ajá, mío. ok. Y me recuerdo que vencieron a Troya porque entró un caballo, un obsequio, un caballo de Troya. Y entonces en base a esto, la traición está dentro de lo que es el caballo de Troya, ¿no? El simbolismo, la, ubicarlo en ese. Aquí hubo caballo de Troya, es posible. Aquí hay gente infiltrada de la CIA, de la DEA, del FBI, tanto extranjeros como venezolanos, muy bien pagados en dólares. ¿Eh? Mire, Que proporcionaron coordenadas, información, rutas. No quiero entrar en otros terrenos más especulativos porque no hay una posición oficial todavía de mi estado, no, no se del sabe, no gobierno se sabe. venezolano. Entonces yo tengo que ser responsable para no ser también parte de los agoreros de oficio que andan buscando generar el tubazo informativo para sacar alguna prebenda. Sabemos que aquí no tenemos ningún tipo de prebenda y lo estamos haciendo de manera muy, muy abierta, ¿no? Pero dentro de las dudas razonables, todas las teorías se cumplen y caben allí. Entonces sabemos que hubo una infiltración por parte de estas agencias de Estados Unidos en Venezuela por más de un mes, de un año. Sí, es probable que sí. Y con un simple posicionamiento satelital. Hermano, mira, la tecnología llegó para quedarse hace mucho tiempo. Venezuela, Caracas y algunas zonas estratégicas de nuestro estado están bajo observación 24/7 con satélites geoestacionarios militares, con cámaras que pueden verte hasta el título de la prensa o de las revistas que estés leyendo a 300 kilómetros de altura. Eso lo sabes tú. Eso lo sabe hasta en las películas de Hollywood nos los presentan todo el tiempo. Entonces, ubican ese satélite y lo dejan estacionario haciendo toda una gran cantidad de parámetros de coincidencias de rutas, de desplazamiento, de etcétera. ¿Eh? Y es muy fácil entrar a cualquier lugar del mundo con ese apoyo desde ese punto de vista tecnológico. ¿Eh? Aparte de esto, la gran inversión militar que los Estados Unidos han hecho con respecto a, y no lo puedo poner en duda, no, entrenamiento de punta, equipamiento de punta, o sea, decir otra cosa de ellos es negar la verdad, negar una verdad. Ellos vinieron muy bien preparados, muy bien informados, como decimos acá en Venezuela, muy bien dateados y llegaron a lo que tenían que llegar. Nuestra acción fue inteligente. Nuestra acción fue de contención de la amenaza. Caracas, si es sometida a un bombardeo sistemático, aquí estuviéramos hablando de miles y Sí, miles son millones, de son millones. fallecidos
miles, porque aquí no hay un solo metro cuadrado en esta ciudad que esté disponible, exceptuando los parques nacionales y las plazas. El resto es urbanismo, barriadas y para ustedes contar. Entonces, hay que ser muy inteligente y muy directo con esto. Si nosotros damos respuesta militar, estuviéramos ahorita bajo un proceso de ataque sistemático estratégico por parte de los Estados Unidos. Bien, y esto estuviera otro color. En América Latina ahorita estuviera bajo una amenaza superior. Ahora bien, tiene a nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, nosotros tenemos una constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza que la presidencia la encargaduría de la presidencia reposa en el vicepresidente o vicepresidenta de turno. Aquí el Estado sigue funcionando. Aquí el Estado, sus instituciones están funcionando. Aquí no ha habido manifestaciones por parte de la oposición sobre este tema particular. Ojo con esto. Ha habido celebraciones a puertas cerradas, sí, de opositores y opositoras al chavismo, que bueno, celebraron que se llevaron al presidente Nicolás, pero no se han llevado el chavismo. No. El holocausto nazi contra el pueblo judío, entre comillas, porque dicen que fueron 6 millones de judíos, ¿no? No fueron 6 millones de judíos. Ahí hubieron gitanos, ahí hubieron gente con discapacidad, ahí hubo gente de diversas nacionalidades y un porcentaje del pueblo Simplemente de judío. Rusia fueron casi ¿Ok? 30 Claro, millones casi 30 millones de muertos, por ciudadanos decirlo. y combatientes soviéticos de ese entonces. Entonces, pero aquí van a tener que hacer un genocidio también de llevarse por lo menos 20 millones de venezolanos, porque aquí hay 20 millones de venezolanos que son chavistas hasta morir. Ojo, 20 millones. Es un mundo de gente. Es Entonces, lo que no, no cuentan ellos. que se acabó, porque salen las televisoras y en estas redes, sobre todo las mayameras asquerosas, estas televisoras mayameras y que son agoreras, pues. Y dicen que aquí se acabó el chavismo, ¿no? Aquí no se acabó el chavismo. El chavismo está vivito y coleando, Y hermano. que tienen que negociar con él porque si no ellos también se meten en problemas muy, muy graves. Mira, yo bueno, te voy a decir la versión que yo sé, sin meterme mucho en muchos problemas, es que hubo, o como dices tú, de seguro hubo una infiltración. Se mencionan a 3 militares de alta graduación que estuvieron, que jugaron mal, que fueron pagados, comprados, que buscaron que los sistemas no funcionaran, que no reaccionaran, los que ellos controlaban, y cuando llegaron obviamente se enfrentaron a una resistencia muy fuerte. Oficialmente se habla de 100 muertos, pero me dicen no, que son más, que se hablan como de 300, y que se les tumbó incluso un helicóptero. Yo sé que hubo un helicóptero de ellos, cuando menos muy dañado, donde estaba precisamente el que estaba manejando la operación. No estoy inventando nada porque eso ya salió. Que salió herido de una pierna, pero supuestamente fue más. Pero que ellos en Estados Unidos no reconocen los muertos que ellos tuvieron y los daños que tuvieron, porque Y los eso van, complica más la situación de Trump al hacer el ataque que hizo sin la aprobación del Congreso, sin ningún respeto a nada, y el que haya muertos por el parte del ejército norteamericano le complica a él gravemente todavía su situación jurídica que la va a tener en su momento. Entonces, que eso fue lo que pasó, pero obviamente se le respondió con gallardía, se le respondió, hubo combate, nadie que se rindieron, pelearon. claro que hubo combate. Claro O que sea, hubo combate. Y murieron más de 100 personas combatiendo, ¿ok? entonces, Y también se llevaron sus muertos. Ellos también y se llevaron sus muertos. no, te digo, eso lo sabe, yo lo sé, te digo, yo estoy diciendo lo que yo sé. Que ellos llevan sus muertos porque no lo reconocen, que que por parte, en total hubo más de 100 muertos, cuando menos 300, y que traían ellos un arma muy especial que todavía no se sabe, que está basada en láser, que donde apuntaban hacía daño, por decirlo así. Y obviamente que eso pasó, digamos, por sorpresa. Ahorita ya no. Que lo que sé es que ahorita ya no se las vuelven a hacer. Fíjate, Héctor, el hecho de la sorpresa
ellos actuaron de mala fe. Primero, porque no hay un expediente de agresión por parte de Venezuela en contra de ellos. ¿Ok? Exacto. Entonces, su actuación fue mala fe. Es como que yo esté hablando contigo y tú estés hablando tranquilo, relajado, y yo te suelto una cachetada. No sé, pues, ¿y Ah, qué no, es pasó? que Pues, yo pensé que tú me ibas a pegar a mí. entonces El te pegué concepto de la, antes. el concepto de la guerra preventiva, ¿no? Y entonces Ajá. yo te golpeo primero sin que tú me des motivación para que tú me respondas a mí Y y entonces justificar. yo te vuelva a golpear. Y ya te puedo justificar. Es que nadie vio el primer golpe. Vimos fue el segundo. Y aquí están las cámaras convenientemente para garantizar que los venezolanos fueron los que nos agredieron. No, Claro. no fue así, es al revés. Entonces, por eso es que no hubo una respuesta de contención. Mira, Venezuela a lo largo de estos últimos 25 años se ha venido preparando militarmente para estos acontecimientos y para peores. Bien, y tenemos la capacidad para movilizarnos, tenemos la capacidad tecnológica para responder y tenemos los medios para hacerlo. Bien, mira, quizás hubo esos señalados por allí que, bueno, eso está bajo el escrutinio del Estado venezolano. Si hay o no hay, si hay detenidos o no hay detenidos, ya eso es una cuestión que se está manejando pues soberanamente acá. Quizás que haya habido jefes militares, unos jefes militares que hayan ayudado, que no hayan ayudado. Eso entra dentro de los terrenos de la especulación. Especulación, exacto. Yo por eso te comento lo que yo sé, pero no Sí, tengo ninguna es la certeza. especulación, no sabemos si de verdad fueron o dieron o no dieron. Mira, hermano, el que da no estuviera aquí, ¿ok? O sea, para empezar por ahí hay que tener la lógica de cuatro dedos de frente. Si yo voy en un caso particular a vender una posición o a traicionar una posición, yo traiciono, yo vendo, pero yo me desaparezco. No, en el caso concreto de lo que estás mencionando, lo que yo tengo entendido es que estos hicieron eso y se fueron en los helicópteros, ¿eh? Ajá, es probable que haya sido así, Ellos también hicieron es eso, probable. desconectaron y se subieron ahí y se fueron, porque no podían estar ya, no se puede Correcto, quedar. correcto, pero mira todo lo que eso implica, por eso es que entra dentro del grado de la especulación, tendría que ser una cuestión tan perfecta, bueno, mira, tú sabes que para desechar gente los Estados Unidos están No, mandados a hacer, ellos están mandados a hacer para desechar gente así nomás, o sea, a mí no me interesa, ok, conseguir, mira, te comento, muchos de los que se vendieron aquí en Venezuela en años anteriores, que se fueron a los Estados Unidos, que les ofrecieron villas y castillas, ahorita viven es de lo que puedan hacer y poder, porque ninguno tiene vida de riqueza o de potentado empresarial, son muy pocos realmente, muy pocos. La mayoría está trabajando en cargando cajas y manejando camiones y cosas así como cualquier persona que está protegida por los Estados Unidos, ¿ves? Pero no con opulencia ni nada. Inclusive tú llegas con dinero allá y ¿qué hace el fisco estadounidense? te cobra. Mira, tú tienes tanto, Inevitablemente. bueno, son el 33% de impuestos más todas las regalías, más toda la vaina, y ellos mismos terminan por devorar. ¿Eh? Entonces, que ir a esconderse allá no es una buena, una buena idea, Solución. ¿no? ¿Eh? Es No es una así. buena solución. Y digo, pero digo, son gente, al final de cuentas, que son de derecha total y la verdad también yo no entiendo cómo se manejan ellos a nivel intelectual. Porque, por ejemplo, toda la gente que me tocó ver en redes y que yo les contexto en redes y que hace poco estaba teniendo una discusión, me decía, no, es que no las difunda. Digo, no, no las difundo. Difundirles que agarren un video de ellos y que lo pase yo en mis redes y no, no lo hacemos así. Lo que yo sí es que si veo algo, me meto a contestar en los comentarios. Entonces, lo que me llama la atención es que no hay cuestionamiento de ellos por parte de Trump. O sea, no saben que es un presidente delincuente, que es un presidente pederasta, como le dicen ya en Estados Unidos, que violó todas las leyes, que es un presidente misógino, y lo señalo mucho porque hay muchas mujeres que dicen, no, Donald Trump, y no ven todo eso. Yo digo, ¿cómo es que no lo ven? ¿Cómo es que ni siquiera se dan cuenta de quién es el personaje? No, no mencionan absolutamente nada de él. Para ellos lo peor es Maduro. Le digo, perdóname, Mm, pero Maduro no hay comparación. Este es un señor decente contra qué? Contra un ampón hecho presidente. No hay correcto, comparación. No hay forma de correcto. compararlo. Y ahora, y sobre todo, si uno lo ve, cuando fueron por él y cómo ha estado en la corte.
O sea, él está entero porque sabe que es inocente, sabe quién es y sabe que no es un ladrón o un ampón, como lo pudo haber sido Noriega, aquel que detuvieron en Panamá, que era socio del primer Bush, en este Y caso. colocado por Bush padre, colocado Exacto. convenientemente por Bush, igual que Saddam Hussein. Digo, es otra cosa, entonces no hay forma de comparación. Pero veo esta situación, o te pongo el otro caso también de todos esos venezolanos que se calculan en 200,000, al que el presidente Pedro Sánchez del PSOE les dio entrada, y ahora van a todas esas reuniones de Vox a gritar que él es un narcotraficante, que es un corrupto, que se tiene que ir. A ver, pues sí les dio la entrada, están ahí gracias a que él dijo, entren al país con esa cantidad, porque pudo haber dicho, ¿sabes qué? Nomás van a entrar 100 o nomás van a entrar 2,000, pero hay 200,000. Y lo que hacen es estar atacándolo a ellos. O sea, dices tú, al gobierno que les dio entrada, dices tú, oye, por un lado están los desmemoriados o los que no se fijan en la historia, los que no tienen la comprensión porque no la mencionan para nada, y están los desagradecidos. Correcto. Y están toda esa bola de Los desagradecidos. mal Ah, agradecidos. aquí yo vivo en un estado totalmente derechango, así le digo porque ellos te dicen chairo, yo les digo son derechangos, y están los changos que todavía ni siquiera utilizan la neurona que les queda, ¿no? Hubo aquí una manifestación, a pesar de todo eso que vivimos aquí se considera que Nuevo León es la segunda ciudad industrial, el segundo estado industrial del país, y de aquí nació el neoliberalismo que hemos padecido en México y que fue, digamos, frenado cuando llegó el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador. Claro, Aquí hubo Aldo. manifestaciones cuando pasó eso, la gente salió a protestar, cosa que me llenó de orgullo porque habla de que ya hay una concientización en un estado que entre comillas supuestamente no lo debería haber. Pero no faltó un venezolano que fuera y dijera, ustedes no han vivido allá y no tienen derecho a opinar ni a protestar. Cuando decirle, oye, pues tú ya no vives ahí, ¿verdad? Y así como tú estás apoyando un ataque, una invasión, ¿por qué nosotros no podemos apoyar que no se haga? Nosotros Claro, estamos del lado de los que están allá, los que fueron muertos, los que sí están dando la lucha por su país. Entonces, claro. es algo complejo esto. Nosotros lo Fíjate, que, dime, fíjate, nosotros tenemos que hacer también un poco de comprensión histórica para la audiencia, ¿no? La audiencia tiene que entender por qué llegamos al 3 de enero de 2026. ¿Por qué se llegó a tanto en tan poco tiempo? Bueno, mira, yo siempre marco una línea de tiempo, ¿ok? Y esta línea de tiempo de la amenaza inusual y extraordinaria da comienzo, valga la redundancia, en el año 2015. Bien, 2015 que coincide precisamente con la salida de Barack Obama y la entrada del primer gobierno de Donald Trump. Entonces, si vamos contextualizando y vamos haciendo un gráfico, nos damos cuenta que es a partir de 2015 en adelante que se incrementan unas acciones unilaterales, arbitrarias y totalmente ilegales en contra de Venezuela gracias a un decreto que emite la administración de Obama en ese año. Bien, un decreto ejecutivo presidencial de los Estados Unidos que lo hacen extraterritorial como siempre hacen todas sus cosas extraterritorialmente, como que si la ley de ellos fuera la ley del mundo. Bien, entonces declaran a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Es una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, y esa amenaza inusual extraordinaria tiene que ver con la economía, tiene que ver con la parte política y tiene que ver con el tema migratorio, tiene que ver con temas comerciales y tiene que ver con los temas de la injerencia militar de otras potencias que se encuentran haciendo sus particularidades en América Latina y el Caribe, como son China, Rusia, ellas dos, e Irán. Bien. Entonces, colocando eso en esa línea de tiempo, vemos que a partir de 2015 se abre el expediente de la Guyana Esequiba, porque entra un presidente pro-yanqui, graduado en Inglaterra, graduado en los Estados Unidos, que se colonizado, llama David colonizado. Granger, correcto, que entra a gobernar Guyana, la República Cooperativa de Guyana, un estado tradicionalmente de corte progresista. Bien, y entra este hombre de ultraderecha, Milico,
a ser presidente de Guyana. Entonces se genera una primera tenaza. Luego se abre el expediente 2016 de Dilma en Brasil y es derrocada Dilma con un lawfare, ¿ok? Y meten preso ¿a quién? A Lula. Bien, ¿y se instala quién? Bolsonaro. Y se abre la segunda tenaza en contra de Venezuela. Y entra en 2019 Iván Duque en Colombia y atenazan con Iván Duque las tres tenazas que atenazaron a Venezuela durante el 2019, 2020, la COVID, todo esto, hasta que llegamos a esta fecha. Bien, la audiencia que te escucha, mexicana, estadounidense y allende frontera, tienen que entender entonces, si trazamos esa línea de tiempo, nos arroja a esta ulterior consecuencia que fue el cumplimiento de la amenaza multidimensional que en el segundo gobierno de Donald Trump la logra materializar en contra de mi país. Pero no solamente es en contra de mi país, mañana puede ser los Estados Unidos mexicanos, Sí, mañana estamos puede ser la plenamente. República de Colombia. ¿Ve? Se abrió un portal oscuro donde le estamos dando la oportunidad al gobierno estadounidense de hacer lo que le venga en gana en América Latina. Y por eso es que yo como estudioso de la geopolítica y la geoestrategia militar, la contención tiene que venir desde nosotros mismos, de América Latina y el Caribe. Tenemos un mecanismo muy importante, Héctor, que es la CELAC. Bien, y la CELAC tiene que pronunciarse. Ya lo hicieron de forma virtual a través de los cancilleres. Ahora tiene que hacerlo ya en forma física y decirle al gobierno de Donald Trump que lo que le queda es año y medio nada más de gobernanza, que, epa, no lo vuelvas a hacer. Fíjate, yo estuve en una reunión hace unos años con varios agregados militares. Y estos ejercicios diplomáticos y estos eventos que uno comparte pues con los hermanos de otros países. Y yo siendo militar en reserva activa, yo estoy conversando con los agregados militares y sobre todo con uno agregado militar mexicano. No voy a decir el lugar ni voy a decir quién es la persona. Y yo le pregunto, mira, ¿qué opinan ustedes si a Venezuela la agreden militarmente los Estados Unidos? Entonces me responde el oficial mexicano, pues onda, eh, caramba, si agreden a Venezuela, yo no podría aplaudir eso, porque si agreden a Venezuela, nos agreden a nosotros, que lo tenemos aquí al ladito, nos dice, ¿no? Claro, Entonces, y lo digo, pero lamentablemente nosotros los militares seguimos los lineamientos de la política. Y si esos lineamientos de la política están alineados con el consenso de Washington, pues entonces, ¿qué quedamos los militares? Solamente ejecutar. Me dice el oficial mexicano, dentro de sus parámetros de su alta análisis, pues, pero que no está de acuerdo. Ningún Estado latinoamericano, ninguna fuerza latinoamericana, sea militar o militar, perdón, podría estar de acuerdo con que atacaran a Venezuela o a cualquier otro país en América Latina. ¿Eh? Porque si van por uno, van por los otros exacto, 32. exacto. Y lo duro es ver gente, por ejemplo, que en mi país alienta esa invasión, acusa al gobierno, es que este gobierno es de narcotraficantes. Me llama la atención, los de derecha son gobiernos de narcotraficantes. Me voy nomás a Colombia, Duque, Uribe, o sea, toda esa bola, acusan ahora a Petro allá también, cuando Petro dice, bajarme lo que quieren porque no tengo nada, a Maduro también le digo, los gobiernos de izquierda no manejan eso, drogas, no, no creo que, o sea, no significa que no haya gente que consiga drogas, pero no son territorios de donde se cultiva la droga. Venezuela es un país libre de cultivo y de consumo, perdón, y de preparación, de confeccionamiento, ¿cómo le llamaría exactamente? De laboratorios. Venezuela no tiene eso está más que, mira, es más fácil hacerlo en Colombia que trasladar esa industria a Venezuela cuando la coca necesita ciertas condiciones de temperatura y ambientales, la mata de la coca, para poder ser producida en Venezuela. Y en Venezuela no están dadas las condiciones para sembrar plantaciones de coca, y mucho menos para tener campamentos y mucho menos tener laboratorios
ni de fentanilo, de ninguna de todas, porque Venezuela no es un país atractivo para este tema. Toda la capacidad que tiene instalada industrialmente para generar ese tipo lo tiene Colombia y está protegida convenientemente por 7 bases, 8 bases, 9 bases que están de Estados Unidos presentes en el territorio colombiano. Que los militares estadounidenses y los políticos estadounidenses tienen absoluta inmunidad en la República de Colombia. No los pueden tocar. Bien, entonces en Venezuela eso no pasa. Todos los días nosotros acá bajamos una avioneta de narcotráfico. Sí, tienen mucho Nosotros, tiempo haciendo eso. Mucho sí, tiempo por eso es haciendo que eso. te digo que nuestros sistemas defensivos de alerta temprana funcionan perfectamente. Bien, entonces me van a decir a mí a cuento quien ya sabe historia, quien lo ha visto, quien lo ha tocado, lo ha palpado, que ha estado allí. ¿Eh? Entonces Venezuela es un país libre de laboratorios de droga de ese particular, porque no tenemos como, ni la naturaleza nos quiso dar esa maldición, gracias a Dios, ni tampoco tenemos la capacidad industrial para generar eso. Bien, pero nuestros precursores sí se los roban para Colombia. Los precursores era lo que es la gasolina, propiamente dicho. Anoche estaba viendo una película sobre ese tema que trataba sobre el tráfico, perdón, sobre la extracción ilegal de combustible allá en México, que la mayoría de ese No, combustible ilegal va hacia los laboratorios. exacto, ¿Eh? ¿Eh? exacto. Entonces, esos son los aceleradores que necesitan para poder terminar de darle forma a la pasta de la coca y convertirla en cocaína. Entonces, en Colombia ha estado siempre permanentemente eh, trasegando nuestro combustible, que es muy económico, para ellos poder tener la industria operativa del narcotráfico y todo custodiado por los Estados Unidos y la DEA. Bien, entonces, es un tema bastante complejo que tiene muchas aristas y todas cortas. Lo cierto del caso es que Venezuela, a partir de la llegada del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se enfocó en execrar a la DEA de acá y combatir al narcotráfico en todos sus niveles, tanto así que Venezuela ha marcado hitos históricos en Naciones Unidas con respecto al tema de la contención del consumo de drogas y todas estas cuestiones, porque era una ruta natural de salida hacia Europa y esa ruta se les complicó. Bien, ahora, ¿por dónde está saliendo la mayoría del porcentaje de los alijos de cocaína y de heroína y de fentanilo hacia los Estados Unidos? Por el Pacífico. ¿Eh? Exactamente. Y sobre todo por Canadá es donde más les llega a ellos, hombre. De repente lo dejan filtrar que es por Canadá, hombre, no es por México, es Sí. Canadá. Entonces levantaron un expediente de cartel de los soles, que nunca ha existido un cartel de los soles acá, o aquí no hay carteles, realmente no existen porque no generan riqueza ilegal. Entonces, ¿para qué coño voy a tener un cartel? Y me disculpa la expresión, por favor, se me fue una mala palabra. No te Este, preocupes. ¿Para qué me voy a si aquí no me está generando, sino, mira, el negocio que da pérdida no es negocio. Claro. Así de ¿Cómo ves? sencillo. ¿Cómo ves Follow the ahorita? money. Follow Digo, the money. dado lo que pasó eso el día 3 y ahorita estamos a día 15, o sea, sí, muy poco tiempo. ¿Cómo ves las cosas ahorita en Venezuela y qué crees que pase en los Mira, próximos meses? ¿qué puede pasar en los próximos meses? Tú mencionaste lo de María Corina, que quería, hoy se reúne con Trump, porque esa va a buscar, cobrar un cheque. No, eso no va a suceder acá, aquí se va a cumplir. Mira, vamos a ser más claro y específico para que se pueda entender bien. Para poder cambiar este proceso revolucionario, tienen que hacer una sola cosa, eliminar la constitución actual, cosa que es prácticamente, por no decirlo, imposible. ¿Por qué? Porque la constitución, para poder ser cambiada, tiene que convocarse a un pueblo, a un referéndum. Bien, y hacer una pregunta. ¿Usted está interesado en cambiar la constitución actual? ¿Sí o no? Y usted vota. Ok. Luego que eso suceda, si es que sucede,
Entonces ahí es donde quizás la oposición tenga una oportunidad de hacer gobierno. Pero ¿cómo van a hacer gobierno con una constitución que protege al ciudadano en todos los niveles, que protege la justicia social, que le da autonomía a los poderes públicos, y son cinco, cosas que en el 2002, el 12 de abril de 2002, trataron de volarse con un decreto ejecutivo de un presidente espurio, el famoso Carmona. Y el primer decreto que le giró, estando ya depuesto el presidente Chávez, un golpe de Estado, fue: se elimina la República Bolivariana de Venezuela y a la Constitución. ¿Ok? Y lo hicieron el 23 de enero, el 23 de febrero del 2019, cuando pusieron al payaso de Guaidó, que es presidente interino de la República de Venezuela. Han tratado de volarse a la constitución de nuestro país. Mientras la constitución esté vigente, mira, aquí no habrá María Corina, aquí no habrá Mundo González, aquí no habrá nadie de esos locos que, a menos que acepten las reglas del juego de nuestra constitución. Pero esos señores han cometido delitos en contra de nuestro país. Así es. Delitos graves. Y la única manera es que haya una amnistía política, que es muy históricamente ha sido una norma en América Latina y el Caribe, y tú bien lo sabes. Se hace una amnistía, se perdonan a los delincuentes y a todo el mundo, que bueno, entraría dentro de ese parámetro quizás de una amnistía, pero ojo, hay un pueblo que está allí presente y está viendo las cosas, ¿bien? Entonces, es compleja la situación, no es muy de fácil manejo, porque esas castañas están calientes, ¿eh? Están muy calientes. Entonces, bueno, María Corina va a querer ir a cobrar un cheque, porque ya hizo el trabajo. Entonces, Donald Trump le hará firmar un cheque. Oh, mira, yo no tengo que hablar nada contigo, lo siento, María Corina, hasta aquí nos acompañaste. Yo estoy negociando, estoy hablando con la que es la presidenta actual de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, pero no tenemos que olvidar que Donald Trump es un delincuente, es un delincuente. Totalmente. Entonces, nos secuestró un presidente, violó todos los convenios, tratados y acuerdos internacionales que rezan sobre esta materia. Eh, Hay víctimas fatales que deben de ser indemnizadas. Hay víctimas con estrés postraumático. Acuérdate que en el fuerte hay muchas residencias de ciudadanos que no tienen nada que ver con la parte militar, y niños que están traumatizados, que no quieren ni siquiera dormir producto del bombardeo. Bien, personas que sufrieron daños auditivos, personas que sufrieron daños de la retina, personas que sufrieron o tienen desequilibrio psicológico, estrés postraumático, producto de un tipo de bombardeo que uno sabe, te lo digo por experiencia, lo que significa recibir proyectiles de esa magnitud y sentir esa vibración tan, que bueno, no nos queda bien desde ese punto de vista. Bien, y mucho menos una persona que no está preparada dentro de estos ambientes y que le hayan hecho lo que le hicieron a Caracas en ese día. O sea, Donald Trump tiene una responsabilidad penal internacional extraordinaria, y esperemos a ver hasta dónde van a llegar. Yo vaticino que él no va a terminar su gobierno, y si lo termina, lo va a terminar muy mal porque la mayoría del pueblo estadounidense no aplaude lo que ha ocurrido, y los movimientos que hubieron esos días posteriores y que han habido en estos últimos días han sido extraordinarios. No a la guerra, no a la invasión, no a la agresión militar contra América Latina, contra Venezuela y contra cualquier país. Y Yo ya por sabes. eso que te digo, Héctor, la CELAC es importantísima, que de verdad la CELAC y los jefes de Estado, de gobierno de América Latina se sienten en la mesa y pongan este papel en contexto, porque ayer fue Caracas, mañana puede ser cualquier otra ciudad. Puede ser mi país. Mi país está en la lista. Yo lo he estado diciendo esto desde que prácticamente él llegó a la presidencia. Lo he dicho en todas las charlas latinoamericanas que tenemos. Decimos, México está, yo lo digo, lo dije siempre abiertamente, México está en la lista. Me escuchaban,
Sobre todo cuando lo hacía a nivel coloquial entre amigos o en redes privadas, nadie me decía nada como que este está loco, bendito saber por qué lo hice yo, ahorita ya lo saben, ya estamos en la lista, ya lo dijeron ellos. Sí lo dije antes, pero porque ya sabía cuál era la tirada. No sé hasta dónde vaya a llegar. Lo que sí me gusta es decir lo que en un video que nos hizo favor de mandarnos Aleida Guevara, la hija del Che, recientemente nos dice, mira, si no nos gusta a nosotros que nos amenacen, podrán entrar, pero no van a salir. Bueno, esa es la idea aquí, que también Sí, veo yo en mi país. Podrán entrar, pero no van a salir. Aquí se así. les va a dar batalla. Hay traidores, Bueno, por desgracia, sí, pero hay mucho más patriotas, mucho yo más. recuerdo mucho, yo recuerdo mucho la extraordinaria función que ejerció el presidente Benito Juárez cuando la ocupación francesa y esa situación tan engorrosa que le tocó vivir a México a mediados del siglo XIX, ¿no? Y lo magistral que cómo Benito Juárez resolvió ese asunto, ¿no? Y un ejemplo quizás de resiliencia y de resistencia a ultranza para defender lo que es lo más sagrado que nos queda, que es la patria y su soberanía, hermano. Es así. Tenemos que hacerlo, te digo, todos somos, muchas veces digo que todos somos Latinoamérica hermanos, Latinoamérica hermanas, y como bien quedó claro, está en pugna la teoría o la doctrina Monroe, o le dicen ahora Drone Roe, por Donald Trump, Drone Roe, Ujú. junto al sueño de Bolívar. Sí. Esa es la Fíjate, batalla Bolívar que se tiene está dando. un pensamiento que se lo escribió, creo que fue en 1828. Los Estados Unidos de América están predestinados por la providencia a plagar a la América entera de, de, de miseria en nombre de la libertad. Ese Bolívar, 1928. ¿Ok? Imagínate lo premonitorio que esto ha significado para Venezuela y que haya sido objeto de esa premonición cumplida por parte de un hegemón que no acepta ni va a aceptar, porque todo gigante antes de morir patalea. Bien, todo tirano antes de irse agota todas las posibilidades de negar que va perdiendo, en este caso la hegemonía propiamente dicha. El imperio romano no murió decentemente, ni ningún imperio, ni el nacionalsocialismo alemán, ni el fascismo italiano de Benito Mussolini. ¿Ves? Entonces, son situaciones bastante complejas que hay que llevarlas a un escenario histórico y sacar de allí los mejores elementos para tener una comprensión y darle a las futuras generaciones herramientas de juicio, criterio y valor para poder construir un mundo donde prele el diálogo, la unión, la paz y sobre todo el entendimiento entre nosotros mismos los seres humanos. Es la única manera. Si no, yo te digo, hago un vaticinio ahorita, no le doy 25 años a esta humanidad como la conocemos, ¿ok? No le doy 25 años para que esta humanidad desaparezca y se cumpla lo que dijo Albert Einstein, ¿no? Pelearemos una guerra, pero con palos y piedras, porque esta sabemos cómo la vamos a pelear, pero la otra no sabemos. Edgar, de veras te quiero agradecer esta charla que nos estás dando sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre todo también tus observaciones, las que tienen que ver con futuro, tu vaticinio sobre lo que le puede pasar a Trump, y sobre todo porque todo el mundo está ahorita esperanzado a la elección de intermedia que viene ahora en noviembre. Le digo, bueno, faltan muchos meses, este señor va a seguir haciendo mucho daño de aquí para entonces, esperemos que realmente sea así. Y bueno, vamos a estar atentos en esto porque lo que está pasando en Venezuela más que nunca nos debe interesar a nosotros, simplemente porque somos repúblicas hermanas. Me molesta mucho lo que le han hecho a Venezuela. Me ha molestado toda la propaganda negativa que hace la derecha. Cada vez que salen con que en México nos vamos a hacer Venezuela, les digo yo, ojalá. Sería un orgullo que nos hiciéramos Venezuela. Y se Mira, indignan. en estos ¿Por días, qué? Les digo, ¿por qué? Me dicen, ¿por qué dices eso? Le digo, porque allá
ahorita, y tú lo estás viendo, les digo, tuvieron que mandar toda una armada para tratarlos de doblegar, para poderse apoderar de sus recursos, porque no los ceden y no los venden. Aquí teníamos al PRI y al PAN, nada más. No necesitaban invadir, tenían dos partidos sometidos a ellos para poderse adueñar de todos los recursos del país. Entonces sí, Claro. envidio como mexicano profundamente a Venezuela. Y Mira, espero, te digo dime, algo, te dime. digo algo, y en estos días estaba viendo, buscando elementos de juicio, criterio de valor, como te digo, y me puse a buscar documentales y me aparecieron unos documentales interesantísimos sobre la Caracas de los años 50. ¿Y sabe quién era uno de los que estaba allí filmando y viendo a Caracas en crecimiento industrial de esa época? Y todo, un artista mexicano muy famoso que se llama Piporro. Mira, en serio, Piporro, el sí, Piporro. Piporro. Pues de El aquí, pues es de aquí del Piporro estado de haciendo Nuevo una León. película sobre Caracas aquí en los Mira, años 50. mira, Increíble. Y lo otro, una película donde sale Pedro Infante, donde sale cantando canciones de Venezuela, El alma llanera y estas canciones mira. que son típicas venezolanas. Yo soy admirador de Pedro Infante y de Jorge Negrete, para que lo Mira. sepas, ¿no? Ok, mira qué bueno. Está interesante eso, lo que nos estás comentando. Y da para una charla después para ver los lazos culturales que nos unen. El Yo te, vínculo cultural es extraordinario. Mira, tú no tienes idea la querencia que nosotros los venezolanos tenemos con el pueblo mexicano en ese particular. Que a nosotros nos une algo muy importante, que es ese tejido nacionalista a ultranza. Y aparte de eso, la música. claro, la Aquí tenemos música. mariachi, con eso te digo todo, mariachi venezolanos que tocan hasta mejor que los propios mariachi de ustedes. Pues mira, ahorita la verdad es que no me acuerdo el nombre de la película, pero sé que está basada en una novela venezolana en la que Ah, Doña Bárbara, y Doña sale Bar, ¿cómo se llama? La faraona, ¿cómo es que se llama esta artista muy famosa? María Félix, María María Félix Félix, como Doña Bárbara, imagínate Doña, tú, una novela venezolana de Rómulo Gallego. Venezuela y México exacto. estuvieron unidos muchos años en el principio del siglo XX, hasta mediados, un poquito más mediados todavía el Chavo del Ocho, el Chavo, lo pasan acá en televisor abierta. Con eso te digo todo. Ya no te quito más tiempo, de veras te agradezco esta charla que nos diste, que establece y otra vez ratifica los enormes lazos, los grandes lazos entrañables que hay entre nuestros pueblos. Amén. No están solos. Ah, mira, y lo último, para que te lleves esa información particular, yo nací el 12 de diciembre. De la Virgen de Guadalupe aquí. Yo me iba a llamar Edgar Alejandro de la Guadalupe, Mira, la Virgen de la Guadalupe. Virgen de la Guadalupe, ese es mi onomástico y mi virgen. Mira. No, estamos muy unidos, digo, no están solos. La batalla la vamos a dar con ustedes, Amén. contra el imperio y contra sus lacayos, Amén. Qué bueno. venezolanos o mexicanos, pero la vamos a dar juntos, Edgar. Bueno, mi saludo, mi respeto a toda tu audiencia. Gracias por compartir estos minutos, casi una hora. Compañero productor que se encuentra detrás de cámara, también mi saludo. Y bueno, a la orden para lo que usted requiera desde el punto de vista de cualquier visión particular, desde el punto de vista histórico, geopolítico, geoestratégico, cultural, cinematográfico también, por eso es que te hablo de estas cosas. Y a la orden, aquí en Te, Caracas. te lo agradezco, así va a ser y no dudes que te llamemos pronto dado como evolucionen los acontecimientos. Bien, Te mi lo saludo, pues. agradezco. Un abrazo solidario. Nos vemos Saludos entonces. para ti. Gracias, Edgar. Saludos. Dios los bendiga. Igualmente.